Los protagonistas son hoy en la señal de la mañana los peruanos, especialmente los actores de la política y los jueces, los que tienen que tomar decisiones y reformas de la justicia. Y estamos llamando esta mañana a José Tello Alfaro, es analista político y abogado. El propósito, señor Alfaro, a quien le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, es que usted nos ayude a entender qué es lo que está en juego mañana, porque el presidente del Perú le ha dado un plazo al Congreso para que se pronuncie sobre una figura constitucional en la que él le pide al Congreso que confíe en el gobierno. Si el Congreso le dice que no, entendemos que si no acepta esa solicitud del gobierno, el presidente puede constitucionalmente decretar, digamos, el cierre del Congreso y convocar nuevas elecciones. Es lo que quisiéramos tener claramente y entender por qué está ocurriendo esto. Buenos días. Buenos días ante todo, Carlos, y un saludo fraterno desde la República del Perú a todos los oyentes de Radio Nacional de Colombia. Quería manifestarte que en respuesta a tu pregunta, tu interrogante, que yo sé que despierta el interés allá colectivo en el hermano país de Colombia, en el Perú estamos atravesando un proceso constitucional, válido y legítimo. Un proceso que celebramos en buena cuenta porque está dentro de los parámetros democráticos. Ha habido un avance considerable en la democracia peruana, por más que haya una crisis institucional muy enraizada, pero que sabemos que a la larga puede ser superada. Lo importante es que mañana efectivamente se está discutiendo una cuestión de confianza, pero en un ambiente muy distinto al que se dio hace un par de días, cuando el domingo el presidente hizo el anuncio de la cuestión de confianza, y la relación obviamente con el Parlamento se puso de crespos, como decimos acá en Perú, ¿no? El día de ayer felizmente había un diálogo, había un acercamiento entre tanto el legislativo como el ejecutivo, y parece que el tema para mañana va bien. Era un tema controvertido porque la cuestión de confianza normalmente se centra sobre políticas públicas y sobre el apoyo que le tiene que dar la representación nacional, en este caso el legislativo, al Poder Ejecutivo, a la Presidencia, al Gobierno o al Premier, en este caso en particular, que es quien obviamente con su gabinete pide el voto de confianza. Habían habido algunas observaciones, cuestionamientos, temas de forma, pero todo en realidad como que está siendo superado y llevado a buen puerto, ¿no? Por ese lado va bien. La discusión, por ejemplo, de forma que se había dado era si se podía convocar a una cuestión de confianza al Parlamento, y, digamos, por una discusión de unos proyectos de reforma constitucional, pero que el presidente, cuando hace planteamiento, lo enmarca dentro de lo que es la implementación de una política pública de lucha contra la corrupción, ¿no? Muy hábilmente también, ¿no? Por otro lado, se discutía si podía ser una sesión extraordinaria en medio de una legislatura ordinaria como la que estamos actualmente llevando en el periodo parlamentario acá en el Congreso de la República del Perú, ¿no? Entonces, había cuestiones de forma que felizmente han sido superadas y llevadas a buen puerto. Sí. Llevadas a buen puerto. Entonces, lo que va a ocurrir mañana es que el Congreso, superada esa discusión jurídica sobre si cabía o no hacer una sesión extraordinaria especial para estudiar el pedido del presidente, es que mañana el Congreso le dice al presidente: sí, señor, acepto esta cuestión de confianza que usted me está pidiendo como gobierno. Y la va a tener que aceptar en buena cuenta, te lo digo porque primero que la situación acá en el Perú felizmente ha bajado la tensión, como que ambos poderes están conversando, te lo manifesté hace un instante, pero además también existe una causa común, que es la lucha contra la corrupción. Sabemos los escándalos que recientemente han habido acá en el Perú, escándalos relacionados a corrupción en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el ente que constitucionalmente designa y ratifica a los jueces y fiscales acá en el país. Entonces, la situación que ha sido bastante complicada, como te digo, se está viendo de superar porque, primero, como lo dije hace un instante, hay una causa común que es la lucha contra la corrupción. Y segundo, que hay el temperamento como de que ya darle un poco más estabilidad al país. Obviamente la jugada del presidente de la República, si uno lo analiza desde un punto de vista político, ha sido una jugada brillante, ¿no? Muy bien llevada. Y por ende ha sido mucho más hábil y está mucho más legitimado actualmente que el Parlamento, si se trata de intención o, mejor dicho, preferencia ciudadana, ¿no? Sí, el presidente quiere ese voto de confianza para impulsar, entendemos, reformas al sistema judicial,
algunas medidas especiales para avanzar rápidamente en la lucha contra la corrupción, pero entiendo que también dentro de lo que se ha propuesto estaría la prohibición de que un congresista pueda estar en el Congreso por más de un periodo. Claro, eso todavía está en discusión, porque las reformas constitucionales van de la mano, ¿no?, con un proceso político parlamentario. Es un proceso propio de cualquier parlamento en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sabemos que los parlamentos representan, legislan y también fiscalizan al gobierno. Es la labor de cualquier parlamento en el mundo. En este caso, la labor legislativa es una función inherente al Congreso y tiene plena autonomía bajo la lógica de la separación de poderes de llevarla adelante. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? También tienen que ser verdaderamente una representación nacional y recoger el sentir ciudadano. Y la ciudadanía, de alguna otra manera, lo que quiere es una bicameralidad que no genere mayor costo y a su vez quiere una mejor calidad de los parlamentarios. También quiere una mayor renovación de los mismos, porque vemos permanentemente pues rostros que se repiten quinquenio tras quinquenio, ¿no? Sí. Recordemos que las elecciones en el Perú son cada 5 años para elegir parlamento. Entonces, como que hay unas ansias a razón de todo este contexto que ha generado la crisis, los casos de corrupción, Odebrecht, el Lavajato, ¿no? Y recientemente este tema de los audios, como se llama, los audios de la corrupción acá en el país, que como manifesté han implicado a jueces y fiscales. Bueno, hoy día estamos pues en una situación en la que la gente quiere un golpe de timón en todo esto, quiere una renovación de la élite. Recordemos que las élites, y lo han dicho una serie de estudiosos, desde Pareto hasta muchos más recientes, las élites cambian de 3 maneras, porque esta se apertura, porque las élites deciden darle pie a la meritocracia, o finalmente porque hay una crisis de tal magnitud que genera un cambio bruto de la élite, lo que se conoce como una suerte revolución. Pero lo interesante es que si se está dando un proceso, digamos en el Perú, de cambio de élite, bajo esta última lógica de una crisis, se está dando dentro de un contexto democrático y no como ocurrían después con los cuartelazos. Sí. Eso es lo más rescatable de todo esto, porque se están solucionando crisis como la de Kuczynski, como la de ahora, que es una crisis parlamentaria, pero dentro de los parámetros constitucionales, respetando lo que manda la Carta Magna. Y eso es algo que en países, como el Perú, que han tenido militarismos muy marcados, es un gran avance, ¿no? Es un gran avance porque es una primavera democrática bastante longeva, es la más larga que hemos tenido en esta historia, ¿no? Desde Fujimori a la fecha actual. Claro, pues está resolviendo esta crisis, digamos, político-institucional dentro de los mecanismos constitucionales previstos en la Carta Magna del Perú. Pues le agradecemos mucho, vamos a estarles haciendo seguimiento porque obviamente ese es un proceso que nos interesa en Colombia, seguramente habrá lecciones para aprender y compararnos con nuestro propio esquema institucional y la forma como aquí resolvemos este tipo de crisis. Muchísimas gracias a José Tello Alfaro, analista político y abogado, por habernos dado mayores elementos de juicio para entender lo que está pasando en el Perú en estas horas. Son las 7:38.